Hola a todos. Bien, entonces esta clase nosotros vamos a hablar de una familia de fármacos antidiabéticos. ¿Cuáles son estas? Las meglitinidas. Meglitinidas o las glinidas, ¿ya? Son lo mismo, solo diferente, en un término diferente, pero es la misma familia. ¿Ok? Bien, meglitinidas. Entonces en este capítulo vamos a hablar sobre la farmacocinética, farmacodinamia, que es el mecanismo de acción. Y este mecanismo de acción ya lo hemos visto con más detalles en anteriores capítulos. Hace unos cinco capítulos más atrás está el tema del mecanismo de acción de las meglitinidas. ¿Ok? En el tema de mecanismo de acción de la insulina. Bien. Entonces, este tema vamos a abordar la farmacodinamia, vamos a ver las indicaciones, efectos adversos, datos relevantes, interacciones farmacológicas y también las contraindicaciones que tiene. Bien, entonces vamos a comenzar por la farmacocinética, lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? Es la farmacocinética. Bien, tenemos entonces nateglinida y repaglinida. Estos dos son fármacos que pertenecen a las meglitinidas, ¿ya? Tenemos aquí una tableta entera que viene el 100%, ¿no? El 100% representa que este fármaco, antes de ser ingerido, absorbido y que llegue a la circulación general, tiene una fracción activa en su estructura celular, en su estructura molecular, perdón, del 100%, ¿sí? Entonces no se perdió nada de la fracción activa, aún, ¿bien? Entonces esta persona va a ingerir este fármaco y esto va a pasar por todo el conducto esofágico, va a llegar a la parte del estómago. En el estómago, el ácido gástrico lo que hace es, lo que va a producir es el proceso de liberación del fármaco, ¿no? Que este proceso de liberación del fármaco consiste en tres fases, ¿no? Que hemos hablado en varias clases. Estas son desagregación, desintegración y disolución, ¿no? O sea que el fármaco se va a convertir en pequeñas estructuras moleculares o solutos para que puedan ser absorbidos a nivel intestinal, ¿no? Entonces este fármaco va a convertirse en pequeños solutos, ¿no? Para que se pueda absorber, ¿no? A nivel del intestino. Bien, entonces una vez que el fármaco ya fue convertido en solutos para ser absorbido a nivel intestinal, ¿cómo es que se produce la absorción? Que es parte también de la farmacocinética, ¿no? El LATME. L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. Entonces la absorción se va a dar por tres mecanismos, ¿no? Cualquiera de estos tres, que es la difusión simple, facilitada y transporte activo, ¿no? Entonces de esa forma el fármaco va a pasar de la parte del lumen intestinal hacia adentro de los enterocitos para que luego pueda pasar a los capilares sanguíneos, ¿no? A los capilares venosos sanguíneos. Entonces pasa el fármaco y estos van a llegar a una circulación portal. A la circulación portal que lleva esto hacia el hígado. El fármaco hacia el hígado. Entonces, en el hígado los fármacos por vía oral sufren el efecto de primer paso. Entonces este fármaco, su fracción activa, que es el 100%, va a ser reducida por este mecanismo de efecto de primer paso. ¿Ok? Entonces ya una vez que el fármaco pasó el efecto de primer paso, va a llegar a la circulación general. Y en la circulación general hablamos de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad hemos dicho en varios capítulos, pero no está mal recordar, que representa la fracción activa del fármaco que logra ingresar a la circulación general para realizar el mecanismo de acción o la farmacodinamia. Entonces, la biodisponibilidad de la nateglinida es de 72%, de la repaglinida es 56%. Entonces, esa es su biodisponibilidad. Una vez que el fármaco llega a la circulación general, que es esto de que el fármaco no llega a la circulación general, entonces este
este fármaco se va a distribuir. ¿Y cómo se va a distribuir? Se va a distribuir de dos formas, una fracción libre y una fracción unida proteínas plasmáticas, ¿no? La fracción unida proteína plasmática funciona como reservorio del fármaco, ¿no? La fracción libre es la primera porción del fármaco en realizar la farmacodinamia. Luego, la fracción unida proteína plasmática se va a separar de su proteína plasmática y va a seguir cumpliendo el mecanismo de acción, o sea, la farmacodinamia. Entonces, la fracción libre es la primera porción del fármaco en realizar el mecanismo de acción, ¿no? La fracción libre. Bien, ¿cuánto es el grado de unión de estos dos fármacos, nateglinida y repaglinida, con las proteínas plasmáticas? Es el 90%. Entonces, el 90% o un poco más de este fármaco que logró ingresar a la circulación general se va a unir a proteínas plasmáticas. ¿Ok? Bien. Entonces, el fármaco, la fracción libre, es la que se va a dirigir a realizar el mecanismo de acción en primera instancia. Luego, cuando se agoten la fracción libre, los niveles de la fracción libre en el organismo, es el turno de la fracción unida proteína plasmática que van a soltarse de su albúmina para seguir realizando el mecanismo de acción. Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? El mecanismo de acción es, este fármaco se va a unir al receptor de sulfoniluria, ¿no? Receptor de sulfoniluria, que al unirse al receptor de sulfoniluria va a causar el mismo efecto que hemos visto en la anterior clase, ¿no? De la glibenclamida, ¿no? Entonces, estos son fármacos secretagogos y de igual manera son fármacos que estimulan la secreción de insulina en las células beta. Entonces, al unirse, activa su receptor sulfoniluria y esto produce un cierre de los canales de potasio. Potasio se acumula dentro de la célula beta. Potasio tiene carga positiva, entonces este aumento de carga positiva produce un potencial de despolarización, produce una despolarización y esta despolarización lo que hace es activar los canales de calcio. De esta forma va a entrar calcio de afuera hacia adentro de la célula beta y va a permitir la liberación de la insulina. Entonces, estos fármacos son secretagogos, estimulan la secreción de insulina. Entonces, una vez que el fármaco ya cumplió su farmacodinamia, se va a dirigir a metabolizarse, ¿no? Una vez que el fármaco realizó su farmacodinamia, se dirige a ser metabolizado. ¿Y dónde se metaboliza? En el hígado. El metabolismo es en el hígado de estos fármacos. ¿Por medio de quién? Por medio del citocromo P450, ¿ya? Es el que va a metabolizar estos fármacos, ¿ok? Entonces, una vez que ha sido metabolizado, o sea, el fármaco ha sido biotransformado, ¿qué quiere decir esto? Que se produjo su inactivación y también se hizo más hidrosoluble. Por tanto, el fármaco, al sufrir esa biotransformación producida por los citocromos P450, van a dirigirse a ser excretados. Entonces, se va a dirigir a ser excretado y estos fármacos pueden excretarse por vía biliar o vía renal. Bien. La excreción renal, la nateglinida, el 83% de la nateglinida se excreta por vía renal. El 8% de la repaglinida se excreta por vía renal. Por vía biliar, excreción biliar. Nateglinida es el 17%. El 17% de la nateglinida se excreta por vía biliar. Repaglinida el 90%. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que en las situaciones de un paciente con una insuficiencia renal leve, ¿no?
Podemos usar fármacos como la repaglinida, que se van a excretar mayormente por vía biliar, ¿no? Eso. Tenemos las indicaciones. Indicaciones, tenemos que saber que estos fármacos se usan en monoterapia en diabetes mellitus tipo 2. Monoterapia en diabetes mellitus tipo 2. En combinación con metformina y tiazolidinedionas. Estos dos fármacos tienen propiedades de ser fármacos insulinosensibilizadores, ¿no? Que hemos visto un capítulo más atrás. Un dato muy importante, no asociar con sulfonilurias. No hay que asociar con sulfonilurias porque los sulfonilurias también son secretagogos y van a cumplir el mismo mecanismo de acción que viene realizando las meglitinidas. Y al combinarlo vamos a aumentar la producción de hipoglucemia, ¿no? Hipoglucemia. Son frecuentes efectos adversos. Se presentan raramente reacciones de hipersensibilidad, tales como exantema, prurito y urticaria. Entonces, esos son sus efectos adversos. Tenemos otro efecto adverso, que son frecuentes los trastornos gastrointestinales, tales como dolor abdominal, diarreas, dispepsias y náuseas. Los vómitos son poco frecuentes. Bien, entonces esos son sus efectos adversos de estos fármacos. Tenemos por otro lado que saber las interacciones farmacológicas de estos fármacos llamados meglitinidas. ¿Qué fármacos aumentan su acción hipoglucemiante de las meglitinidas? Tenemos el alcohol, los bloqueadores beta, el allopurinol, el inhibidor de la monoamino oxidasa, IMAO, probenecid, salicilatos, ketoconazol, miconazol y eritromicina. Entonces esos fármacos aumentan la acción hipoglucemiante de las meglitinidas. Los fármacos que reducen la acción hipoglucemiante. Tenemos el alcohol, acetazolamida, corticoides, tiazidas, furosemida, epinefrina, estrógenos, fenitoína, indometacina, isoniazida y rifampicina. Entonces estos fármacos son fármacos que van a reducir la acción hipoglucemiante, que en este caso tiene entonces eso, ¿no? Son parte de los fármacos, ¿no? Esas son las interacciones farmacológicas, ¿no? Bien. Entonces tenemos fármacos que aumentan la acción hipoglucemiante y reducen la acción hipoglucemiante. Tenemos aquí un dato muy importante, ¿ya? Un dato muy importante, que es las glinidas, o sea, las meglitinidas, tienen selectividad por los receptores SUR en células beta y no por el tejido cardíaco, a diferencia de las sulfonilurias, que no tienen esta selectividad, pudiendo tener efectos adversos cardiovasculares. Entonces, hemos hablado en un capítulo más atrás, ¿no? El anterior, los dos anteriores a este capítulo, que las sulfonilurias tienen, hay una controversia en cuestión de su mecanismo de acción de las sulfonilurias a nivel cardíaco, que estos fármacos sulfonilurias producen efectos negativos a nivel cardíaco, ¿no? Que pueden producir arritmias, ¿no? Y que, ¿no? Hemos hablado de esa clase pasada, eso. Y bueno, estos fármacos, las meglitinidas, son fármacos selectivos que solamente actúan a nivel de la célula beta y no así a nivel del tejido cardíaco, ¿no? Entonces, de esta forma, estos fármacos son libres de producir cualquier efecto cardiovascular, ¿no? Bien. Tenemos aquí otro dato muy importante.
Con el uso de estos fármacos se reduce la glucemia en ayunas entre 50 y 100 miligramos por decilitro, al igual que la glucemia postprandial. Entonces vamos a reducir con el uso de estos fármacos entre valores de 50 a 100 miligramos por decilitro en pacientes que, ¿no? En pacientes que la glucemia en ayunas y la glucemia postprandial, o sea, la glucemia después de las comidas, es postprandial, ¿no? Bien, entonces son fármacos bastante, el costo es un poco caro, ¿no? Pero son fármacos que son bastante efectivos. Bien, entonces tenemos también por acá las contraindicaciones. La hipersensibilidad, diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética, embarazo y lactancia y alteración hepática grave. Entonces, esas son las contraindicaciones de estos fármacos llamados las meglitinidas. Bien, entonces hemos visto un repaso general acerca de la farmacología de estos fármacos meglitinidas y hemos visto, ¿no? Hemos visto lo más destacado que nos ofrecen estos fármacos, ¿no? Y también hay que saberlos diferenciar, ¿no? Que son fármacos muy distintos, bueno, que tienen el mismo mecanismo de acción que las glibenclamidas, ¿no? Que las glibenclamidas, que las sulfonilurias, ¿no? Tienen el mismo mecanismo de acción, ¿no? A nivel del receptor de sulfoniluria, pero estos fármacos meglitinidas son selectivos a nivel de la célula beta y no afectan a nivel cardíaco. Entonces, de esa forma son algo más seguros que la sulfoniluria en ese aspecto, ¿no? De no producir efectos adversos o efectos negativos a nivel cardíaco, ¿no? Que hemos hablado hace 2 clases, que lo tienen esos efectos. Es un tema controvertido esa parte de las sulfonilurias que producen su efecto negativo a nivel cardíaco, ¿no? Bien, entonces nos vemos en otro episodio, en otra clase más. Y ya saben, el conocimiento debe transmitirse. Yo les transmito a ustedes y ustedes transmitan a otras personas. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.